Soy Julia Álvarez y Casa y pues voy a tener el encargo de ser la próxima secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México. Mi historia básicamente consiste en que soy abogada, estudié Derecho en la UNAM y eso me especialicé en Derechos Humanos y particularmente en DESCA, que sus sigla significa Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y la vida me ha llevado por varios rumbos, pero siempre en torno a eso, siempre ese ha sido el centro de lo que he hecho. Entonces, pues muy chava, me metí en el movimiento de las redes alimentarias alternativas. Bueno, siempre consideré que en la Ciudad de México había todo un territorio rural, el suelo de conservación, donde hay producción de alimentos y siempre me preguntaba por qué no consumíamos lo que se producía en la Ciudad de México. Entonces, bueno, viví un tiempo fuera de México y conocí muchas experiencias exitosas y un movimiento muy grande, particularmente en Francia, del comercio equitable, que allá la llaman el comercio justo, ¿no? Y trayendo experiencias de otros lugares fue que pensé en impulsar acá también en la Ciudad de México un gran movimiento de redes alimentarias alternativas. Entonces así hace ya 11 años fundamos el Mercado Alternativo, que es un proyecto que integra justamente productores del suelo de conservación con consumidores de la Ciudad de México sin intermediarios. Antes de que el presidente lo repitiera, nosotros pensábamos que los intermediarios eran los coyotes, eran quienes se quedaban con la mayor parte del ingreso y los productores que estaban en el campo y que estaban haciendo el trabajo pesado de la producción, pues se quedaban con la menor cantidad y además encarecían mucho los precios para los consumidores. Entonces, bajo esa lógica es que empezamos un movimiento en la Ciudad de México muy grande. Y luego, bueno, la vida me fue llevando por el litigio estratégico, entonces acompañé desde equipos jurídicos varios litigios estratégicos en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México para la defensa de la tierra y el territorio. Así estuve acompañando en el Istmo de Tehuantepec a comunidades contra las megaempresas transnacionales eólicas que pues digamos defraudaban a la gente y se aprovechaban de su condición de pobreza para explotar sus tierras con grandes desarrollos de energía eólica. También estuve acompañando a la formación del Sindicato Independiente de Jornaleros Agrícolas en San Quintín, en Baja California, un sindicato que se resiste a la forma precarizada en la que normalmente están los trabajadores agrícolas que trabajan en el Valle de San Quintín, donde se produce una buena cantidad de berries que luego se exportan a Estados Unidos. Y también estuve pues un buen tiempo trabajando con temas de género. Digamos que tengo grandes pasiones en la vida, siempre como los derechos humanos y la abogacía en medio, pero también mi otra gran pasión es trabajar con mujeres privadas de la libertad. Entonces mucho tiempo también estuve litigando con perspectiva de género, bueno, que además el género es transversal, pero digamos que me especialicé en trabajar con el sistema de justicia penal y mucho tiempo también estuve trabajando con mujeres privadas de su libertad en Santa Marta, Acatitla, y finalmente, así la vida como en espiral, y finalmente formé parte muchos años del equipo jurídico que lleva la demanda contra el maíz transgénico en México, que ha detenido la siembra de maíz transgénico en México ya desde hace también 10 años, antes de que hubieran decretos presidenciales, ya antes de que hubiera con tal contundencia desde el Ejecutivo un no al maíz transgénico, cuando estábamos todavía en la etapa neoliberal oscura, que el maíz transgénico se veía como una amenaza latente. Entonces, desde ese momento pudimos detener la siembra de maíz transgénico en México y bueno, gracias a esa demanda hoy está detenida la siembra de maíz transgénico y hoy no está contaminado todo nuestro territorio de maíz transgénico. Y bueno, recientemente también he explorado en los temas de justicia restaurativa, que es una forma de concebir la forma de hacer justicia, que además atiende a lo que el presidente siempre ha hablado y que la oposición tanto se ríe de eso. Es el presidente, que es un mago de resumir conceptualmente las ideas, él habla de abrazos, no balazos, ¿no? Entonces es una forma de entender de que las condiciones orillan a la gente a delinquir o a estar en situaciones donde posiblemente no quieren estar, ¿no? Entonces es entender el delito desde las condiciones estructurales que generan que las personas estén en esas situaciones. Y bueno, la justicia restaurativa propone métodos alternativos a la prisión y métodos alternativos al punitivismo de resolver los conflictos
conflictos, y esa metodología pues se expande a todos los ámbitos, ¿no? A los conflictos socioambientales, a los conflictos punitivos, delictivos y a muchos ámbitos más de la vida. Bueno, primero creo que un poco por mi propia formación, pero también creo que es la invitación que hace la Cuarta Transformación a cómo abordar los retos. Bueno, mi enfoque es socioambiental, ¿no? Creo que no podemos separar lo ambiental de lo social, y entenderlo de una forma integral además ayuda a tener una manera de resolver con mayor profundidad y con mayor realismo los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Bueno, la Ciudad de México, como ya todos sabemos, es una ciudad enorme, de las más grandes del mundo, y eso implica, por su naturaleza misma, muchísimos retos ambientales. Bueno, tenemos enfrente el reto del cambio climático, que no solo es un reto de la Ciudad de México, ni siquiera de México, es un reto mundial, que hace algunos años los científicos avecinaban que el cambio climático venía y que en algunos años ya lo íbamos a estar sintiendo. Creo que hoy ya todos, de alguna forma u otra, hablamos de que sentimos pues las consecuencias del cambio climático en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos. Otro que se traduce, que se desdobla en muchas soluciones múltiples, de muchas maneras, pero bueno, ahí está el tema central del cambio climático. Otro tema que está todo entrelazado y trenzado, porque no se puede entender, no se pueden dividir los conflictos así como aislados. Otro tema es el tema del agua, y aprovecho para hacer un comercial, porque lo que acaba de anunciar la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, con la presentación de este gabinete que la vamos a acompañar en su gobierno, es la creación de una Secretaría del Agua, ¿no? Entonces, antes todos los temas del agua principalmente recaían en SACMIX, ahora se está creando una secretaría que tiene, bueno, jerarquía del resto de las secretarías, y ese es un mensaje que manda la jefa de gobierno electa para poner al centro, o darle un espacio primordial, principal al tema del agua. Afortunadamente, este año hemos vivido uno de los años más lluviosos de los últimos, el otro día leía que en los últimos 30 años no ha habido un julio tan lluvioso. Entonces, eso pues nos llena de alegría porque recarga los mantos acuíferos, recarga los cuerpos de agua, etc. Sin embargo, en época de sequías, esta ciudad se las ve complicada. Entonces, poner esta secretaría con esa misión en particular es muy relevante, y sin embargo, la SEDEMA va a seguir teniendo sus propios retos en materia de agua, ¿no? De hecho, uno de los principales programas de la secretaría que se impulsó con la doctora Claudia Sheinbaum el sexenio que está por terminar es el sistema de captación de agua de lluvia, y bueno, ya lo podemos detallar más adelante, pero va a ser uno de los programas que Clara Brugada se comprometió a continuar y que vamos a fortalecer. Otro de los grandes problemas o de los grandes retos que enfrenta desde mi punto de vista los temas ambientales en la ciudad es la presión de la mancha urbana sobre el suelo de conservación de la ciudad. Para quienes no lo sepan, a lo mejor la audiencia no toda lo conoce, nuestra ciudad tiene una característica muy particular, tiene una gran concentración, una gran densidad de población, concentra una de las mayores de todo el mundo, y a su vez tiene un gran porcentaje del territorio es suelo de conservación. El 60% del territorio de la Ciudad de México es zona rural, y esto implica tener una característica muy peculiar, ¿no? Entonces, bueno, a su vez hay una presión importante de crecimiento de la mancha urbana hacia el suelo de conservación, entonces siempre hay que mantener un equilibrio con esa presión, porque además muchas de las personas que viven en suelo de conservación, que son asentamientos irregulares, pues son gente que tiene condiciones de vida pues muy complicadas. Normalmente son asentamientos migrantes que vienen de otros estados de la República a ganarse la vida en la Ciudad de México, a tener mejores condiciones de vida. Entonces hay que ser muy sensibles también a las problemáticas de esas poblaciones que viven ahí. Pero bueno, sí hay una importante presión de la mancha urbana hacia la ciudad, que no solo se explica por poblaciones migrantes, sino también de cómo la Ciudad de México ha ido desplazando a la gente hacia las periferias, y eso pues impacta directamente en el suelo de conservación. Por otro lado, otro de los grandes retos, por enumerar nada más algunos porque son muchos, pero otro de los grandes retos es el tema del bosque de agua, que también, hablando del suelo de conservación, es un espacio verde que que colinda entre la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, y el bosque de agua
Es un espacio importantísimo, es un pulmón de la ciudad también que recarga los mantos acuíferos, que provee aire limpio a la Ciudad de México, y hay un problema importante, por ejemplo, de tala ilegal en el bosque de agua, ¿no? Entonces, pues esos, solo por mencionar algunos, porque son muchos más, tenemos también el tema de los residuos, el tema de la movilidad, que son importantísimos retos que vamos a enfrentar, pero bueno, solo coloco algunos sobre la mesa. Uno de los importantes enfoques que además comparto en absoluto con la jefa de gobierno electa es, por un lado, ella tiene dos enfoques que me parecen importantísimos delinear o apuntar. Uno, tiene un enfoque integral para atender los grandes retos de la Ciudad de México. Es decir, por más que yo tenga el encargo de llevar a cabo los temas socio-medioambientales, no podemos entenderlos sin un enfoque transversal de género. Y eso implica sí o sí trabajar con la Secretaría de las Mujeres, pero además también implican retos importantes de salud. Entonces tenemos que trabajar con la Secretaría de Salud. Pero hablando, por ejemplo, de la presión de la mancha urbana sobre el suelo de conservación, implica sí o sí trabajar con la nueva Secretaría de Vivienda, porque una buena parte de la presión de la mancha urbana sobre el suelo de conservación se puede resolver edificando vivienda popular, que es una de las propuestas que tiene Clara Brugada. Entonces, es un enfoque integral del gobierno y va a generar un diálogo constante y continuo. La idea no es que cada secretario, cada secretaria piense desde su trinchera y desde ahí intente afrontar los retos de la ciudad, sino que es un diálogo constante y continuo, y además esa es la instrucción, la visión, la convicción de la jefa de gobierno electa. Y por otro lado, atendiendo a lo que comentas, otro enfoque primordial que comparto también absolutamente es el enfoque metropolitano de la resolución de los conflictos. No se puede ya entender la Ciudad de México como un espacio aislado del resto de los estados colindantes, ¿no? Y particularmente en temas ambientales es fundamental. Si no entendemos los temas medioambientales como temas metropolitanos, es muy difícil que hayan soluciones de fondo. Solo por poner un ejemplo, el tema de las contingencias ambientales, que es probablemente uno de los temas que más le afecta a la gente y que más lo resiente en términos de salud, con problemas respiratorios, con alergias, con temas de movilidad, ¿no? Cuando hay contingencias ambientales que se restringe la movilidad en los autos, etcétera, etcétera, lo vivimos constantemente. Por ejemplo, es un tema que implica retos importantes con el Estado de México, porque una buena parte de la contaminación de la ciudad no se produce, no se genera en la Ciudad de México, sino que viene del Estado de México. Entonces, bueno, eso implica necesariamente un diálogo con nuestra entidad federativa vecina. Y retomando el tema del bosque de agua, también es un tema metropolitano. Entonces, estas limitaciones geográficas, políticas, que fue una manera de ordenar el territorio nacional, pues en términos medioambientales son límites artificiales. En la lógica ambiental no podemos explicar así la naturaleza, no podemos así explicar el comportamiento de los animales, el comportamiento de los fenómenos meteorológicos, el comportamiento de la tierra, ¿no? Entonces, de hecho, le está dando Clara tanta importancia a los temas metropolitanos que está creando también la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Asuntos Metropolitanos, con Alejandro Encinas a la cabeza, que es pues una persona de más experimentada, que seguramente lo va a hacer súper bien, y vamos a estar en constante coordinación con Alejandro Encinas para coordinar todos los temas que tienen que ver con medio ambiente y llevarlos a cabo de la mejor manera. Pues primero decir que quedan la gestión que hizo Marina Robles, actual secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, con la conducción de la presidenta y ahora con Martí Batres en la Ciudad de México, es enorme. Todos sabemos que la presidenta, esta es su materia, esta es su expertise, ella viene de aquí. De hecho, ella ocupó este cargo cuando el presidente era jefe de gobierno, y desde ahí ella ha impulsado muchísimo, ¿no?, la materia ambiental en la Ciudad de México. La presidenta es una experta en cambio climático y Marina Robles lo hizo también fantástico. Entonces, la vara es muy alta. Primero, conservar lo que se hizo. Creo que la gente votó
no solo además por un tema de convicción personal de que estoy convencida y conozco los resultados que han tenido Marina, Claudia, Martí Batres, etcétera, en materia ambiental, no solo por un tema de convicción personal, sino porque además la gente el 2 de junio votó por la continuidad. Entonces, es responsabilidad nuestra no llegar al gobierno y decir borrón y cuenta nueva y todo se echa para atrás, todo lo que se avanzó se corta y yo voy a poner mi sello propio y yo voy a llegar con mis propios programas, con mi propio plan de, ¿no? Y que es además como se solía hacer en algunas ocasiones, sobre todo en cambios de gobierno. Entonces, la gente votó por continuidad y es nuestra responsabilidad hacer un diagnóstico serio, profesional, de todo lo que se avanzó y a partir de ahí partir, ¿no? A partir de ahí tomar una decisión de cuáles son los próximos pasos. Por supuesto que hay que profundizar, que hay que revisar, que hay que ver qué ha funcionado, cuáles metas se cumplieron, cuáles no. Y por supuesto que vale la pena perfeccionar en todos los programas, pero primero decirle a la gente, me parece muy importante, que no vamos a hacer la irresponsabilidad de cortar de tajo todo lo que se ha hecho, en lo absoluto. Ya digo yo, por un tema de convicción, pero también por un tema de respetar el voto popular que se emitió en las urnas el 2 de junio. Entonces, partiendo de ahí, estamos todavía elaborando el plan de gobierno, estamos detallando, estamos tomando con muchísima seriedad y con muchísimo profesionalismo este encargo. De verdad que no lo estamos llevando a la ligera y estamos en constante diálogo con la jefa de gobierno, nos convoca pues muy seguido para seguir conversando entre todos cuál es el proyecto de ciudad que queremos, cuál es la ciudad utopía que soñamos y que vamos a implementar, pero sí ya hay algunos ejes claros que seguro sí o sí van a quedar en el centro de la política ambiental de la ciudad. Primero, el tema de calidad del aire, porque sabemos que es un tema muy sensible para la población. Se va a seguir implementando. Hay un equipo técnico buenísimo que está en la SEDEMA que implementa todas las políticas en materia de calidad del aire, pues que tengan la certeza que ese equipo técnico va a continuar y ese equipo técnico va a seguir generando las directrices para ir avanzando en la materia. Ya decía yo al inicio pues que hay importantes retos metropolitanos que abordar y hay ahí algunos pendientes que resolver. Ese es central. Después, el tema del agua, que también mencionaba yo al inicio, va a continuar el programa de cosecha de agua de lluvias, ya Clara, porque además Clara es una jefa de gobierno que es muy consciente de todo lo que prometió en campaña. Le importa mucho cumplir lo que prometió. Y ella, entre otros compromisos, le ofreció a la gente que iba a duplicar el programa de sistema de captación de agua de lluvias, entonces eso lo vamos a sostener. Hay alcaldías como por ejemplo Milpalta, donde prácticamente la mitad de las viviendas de la alcaldía tienen sistemas de captación de agua de lluvia, entonces la idea es seguir avanzando en la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia. Ahora esta última parte del sexenio, Martí Batres lo ha implementado en escuelas y ha sido muy exitoso. Vamos a seguir y vamos también a tomar aprendizajes, ¿no?, de esta primera etapa de implementación a gran escala de los sistemas de captación de agua de lluvia. A lo mejor habrá algunas cosas que perfeccionar, pero en principio es un programa muy exitoso que la gente asume y quiere mucho, entonces lo vamos a hacer. También la jefa de gobierno tiene particular interés en el tema de sistemas de celdas solares, entonces también tenemos la idea de implementar políticas en materia de generación de energía a través del sol y seguramente también algo parecido como a lo que se hizo en la central de abastos, que fue un proyecto importantísimo. Lo vamos a implementar también, estamos viendo, ¿no?, a qué nivel de escala, pero seguro que va a estar en el centro de nuestra política. Luego el suelo de conservación pues está también, es importantísimo. Se ha invertido como nunca en el suelo de conservación con el programa Altepetl que implementó la jefa de gobierno en la actual presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Se invirtió como nunca, 1.100 millones de pesos se invirtió en el programa Altepetl, se apoyó muchísimo la producción. Creo que ahí tenemos un importante reto de comercialización de los productos del suelo de conservación, pero se va a seguir apoyando el suelo de conservación porque la mejor manera de conservarlo es apoyando la producción, que finalmente son los campesinos y las campesinas de la ciudad quienes conservan ese espacio. Bueno, en materia de movilidad, que también es muy importante todo lo que se avanzó en electromovilidad, ¿no? Lo vamos a seguir impulsando con mucha responsabilidad también. Y luego se avanzó muchísimo en todas las áreas naturales protegidas y estuvo este famoso programa Sembrando Parques, que se impulsó también muchísimo. Se recuperó, por ejemplo, el Parque Ecológico de Xochimilco, se rehabilitó una buena parte del bosque de Aragón, pero
tenemos conciencia de lo importante que son los espacios verdes en la Ciudad de México. Entonces vamos a terminar también ese mandato de acabar la rehabilitación de los parques que sean necesarios. La jefa de gobierno electa conoce la importancia de que la gente tenga a la mano un espacio verde, ¿no? Por las múltiples ventajas que eso genera, no solo en términos de bienestar medioambiental, sino también de bienestar personal, incluso emocional de la gente. Entonces, la jefa de gobierno ya dijo que va a reverdecer esta ciudad, va a hacer grandes avenidas arboladas, verdes, ahí donde va a haber un sendero seguro, donde van a ver esta galería abierta de la Ciudad de México, grandes murales, también van a haber espacios verdes, polinizadores, las utopías también. A la jefa de gobierno electa le importan muchísimo las ecotecnias, entonces hay innovaciones muy importantes para construir utopías. De hecho, una utopía, la Utopía Libertad, está dedicada a temas ambientales y está construida con ecotecnias toda ella, entonces también están al centro de su política las ecotecnias y ya lo iremos conversando con mucho más detalle, pero que sepan que estamos construyendo la ciudad sustentable que necesitamos para el futuro y para el presente y vamos a avanzar pues no diría como nunca porque se han hecho grandes cosas, pero sí vamos a estar a la altura y más. Vamos a entregar todo lo que está en nuestras manos para hacer una ciudad ecológica, una ciudad ambientalmente viable. Perdón, el tema de los residuos también, que se avanzó muchísimo. Vamos a continuar con todo ello. El tema de la eliminación del plástico de primer uso. No sé si se acuerdan, yo creo que todos va a quedar un antes y un después. Cuando entró Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, nos entregaban bolsas plásticas de camiseta, que le llaman, en los supermercados. Al terminar su gestión, se eliminaron las bolsas plásticas de primer uso, que son tan contaminantes y que acaban en el océano o en los ríos. Entonces vamos a seguir con la vigilancia del cumplimiento de esa normatividad que prohíbe y que nos ha hecho tanto bien en la Ciudad de México. Hola, soy Julia Álvarez y Casa, voy a tener el encargo de dirigir la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México bajo la conducción de la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, y los invito a ver la 4TV y a enterarse de todo el contenido que aquí hay.